se había mencionado o se mencionaron en las dos intervenciones anteriores. En primer lugar, si Sebastián Páramo decía que él dictaba 38 horas semanales, no les voy a decir cuántas dicto yo, porque de lo contrario nos podrían demandar por monopolio para dictar clases de griego y de latín. Y en segundo lugar, quería resaltar algunas de las cosas que se mencionaron en la intervención anterior con respecto al asunto de investigación. Cuando uno dicta tantas horas, es inevitable que no se pueda trabajar lo suficientemente o tanto como uno quiere en el aspecto de la investigación. Entonces, eso obviamente crea un inconveniente enorme. El inconveniente es que por trabajar demasiado en la docencia, se deja a un lado el aspecto enriquecedor que significa o que nos da el ir en pos de unas huellas, ¿no? Que es lo que significa, entre otras cosas, investigar, ¿no? Investigium, ir en pos de unas huellas. Así que no lo voy a negar, es difícil cuando uno tiene que trabajar tanto, buscar un espacio para la investigación, un espacio que, entre otras cosas, es no remunerado y es un espacio, como dijera alguien en cierta ocasión, solamente por amor al arte. ¿A qué nos dedicamos con Semillero Peiras? Con Semillero Peiras estamos aproximadamente hace unos 2 años trabajando. Hace parte del semillero desde sus inicios Carolina Sánchez, egresada también del programa de Filología Clásica, maestra en Filosofía, y ella actualmente está también cursando el doctorado en Filosofía, y en este momento creo que está en Francia adelantando algunos estudios. Hacen parte también algunos estudiantes, algunos de ellos ya son egresados, y cuento con 2 seguidoras fieles del griego y del latín, ¿no? Quisiera yo que fueran mías también, pues que han estado, ellas nos están acompañando desde que están en el segundo semestre. Hemos trabajado el Carmen Aureu o Crisia Epe de Pitágoras, ya lo tradujimos, presentamos los resultados de la investigación que llevamos a cabo en las jornadas filológicas en honor a Emperatriz Chinchilla. Trabajamos además un texto de Galeno. Estamos actualmente en casi que una labor titánica en la lectura y traducción de un texto de Lucrecio que se llama De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas. Sin embargo, pues es, digamos, un poco difícil cuando tenemos un texto tan amplio y hay tan poco espacio de trabajo. Sea como sea, puedo decir 2 cosas. La primera de ellas, indiscutiblemente no hay un lugar en medio de todas las dificultades más agradable en donde uno pueda encontrar materia prima, por decirlo así, para trabajar, que la Universidad Nacional. Es de los pocos nichos que tenemos y hay que explotarlo muchísimo más. No he encontrado personas tan valiosas en cuanto a su conocimiento en el griego y el latín como aquí, y puedo decirlo por el conocimiento y el trabajo en otras universidades. De modo que es en la Universidad Nacional en donde está ese gran semillero para poder trabajar en griego y en latín. En cuanto a las perspectivas, es muy difícil que nosotros podamos
ver más allá o podamos ir en pos de esas huellas si no hay unos espacios un poco más amplios para poder hacerlo, en donde haya oportunidad de recambio, en donde los profesores puedan tener espacio, hora para la investigación, hora para una docencia mucho más decorosa de la que la que actualmente podamos tener. Entonces, en ese sentido, es necesario, y creo que ya apenas acabé de llegar, porque a que no adivinen qué estoy haciendo, estoy dictando clase y estoy volado un poco en la clase, algunos estudiantes están acá, en una clase de extensión aquí en la Nacional, de modo que me imagino que ya mucho se ha dicho, es necesario más profesores, y solamente con más profesores podremos tener un recambio que nos dé las garantías como para que en un momento algunos de ellos estén dedicados a la docencia, mientras que los otros puedan estar dedicados a la investigación. Creo que esa es la única manera como podríamos terminar de encuadrar, engranar una oportunidad para la investigación